Buen día, mi nombre es Omar Mirel Vargas Méndez. Actualmente curso la carrera de ingeniero agrónomo y este es un video sobre un reporte de práctica de la presión hidrostática y atmosférica. Para introducir un poco al tema, ¿qué es la presión? Bueno, la presión es una magnitud física esencial que influye en muchos fenómenos naturales y tecnológicos. Entre sus principales tipos están la presión hidrostática, que ejerce un líquido en reposo y se relaciona con la altura y densidad del fluido, y la presión atmosférica, que corresponde a la fuerza del aire sobre la superficie terrestre. Comprender estos conceptos nos permite explicar procesos naturales y aplicar sus principios en áreas como la meteorología, la aviación, la ingeniería y la hidráulica. El propósito directo de la práctica presión hidrostática y presión atmosférica, utilizando diversos objetos y actividades, es para demostrar y observar experimentalmente la influencia de la presión atmosférica y la presión hidrostática en diferentes objetos y situaciones, analizando sus reacciones ante variaciones de estas presiones. Los materiales utilizados para esta práctica son un platillo, un vaso de vidrio, globos, hilo, 2 latas de aluminio que sean iguales, hojas de papel, vaso de plástico de 1 litro, un popote recto, 2 popotes flexibles, una secadora de cabello, un tubo de servilleta, 4 bolas de unicel, una vela y un tarugo de 30 centímetros. Ahora, continuando con la metodología, para la primera práctica utilizamos globos y el tarugo. Al soplar entre los 2 globos atados al tarugo, se observó que se juntaban. Esto ocurre porque al pasar el aire se genera una zona de menor presión entre ellos, mientras que la presión atmosférica en los lados exteriores es mayor. Esta diferencia de presiones empuja los globos hacia el centro, haciendo que se acerquen y se unan. Eso provoca el efecto del choque que se puede observar mediante la práctica. En la segunda se utilizaron las latas de aluminio. Al soplar entre las 2 latas de aluminio colocadas una junto a la otra, se observó que se tenían a unirse o a juntarse, igual que en la práctica de los globos. Esto sucede porque el aire que está en movimiento entre ellas genera una zona de menor presión, al igual que con los globos. Entonces, la presión atmosférica que las rodea es mayor. La diferencia de presiones provoca que las latas sean empujadas hacia el centro y se acercan hacia sí cuando éstas están avanzando. Para la siguiente práctica utilizamos una secadora y la pelota de unicel. Bueno, al dirigir el flujo de aire desde abajo hacia arriba con la secadora, pues la pelota de unicel se elevaba y permanecía suspendida, moviéndose en la misma dirección del aire. Este efecto ocurre por el principio de Venturi y la diferencia de presiones. El aire rápido de la secadora genera una zona de baja presión sobre la pelota, mientras que la presión atmosférica inferior es mayor, creando una fuerza que la mantiene flotando. Eso crea el efecto que se observa en la imagen. Entonces, la pelota se mueve junto con la secadora, porque sigue la corriente de aire de menor presión. Continuando, utilizamos el tubo de cartón, pelotas de unicel y de nuevo la secadora. Al colocar la secadora en un extremo del tubo de cartón y las pelotas de unicel en el otro extremo, se observó que las pelotas salían impulsadas de un extremo hacia el otro. Esto ocurre porque el aire a alta velocidad generado por la secadora aumenta la presión en la entrada del tubo, mientras que la salida permanece a la presión atmosférica. Esta diferencia de presiones junto con el flujo de aire provoca que las pelotas sean empujadas y salgan disparadas por el extremo opuesto, justo lo que sucedió en la práctica. Continuando, utilizamos el popote y un vaso con agua. En sí, esta práctica no fue muy complicada, ya que lo que hicimos fue poner agua dentro de un recipiente e ingresar el popote. Y al tapar el popote con el dedo y sacarlo del agua, se observó que el líquido permanecía dentro, pero al destaparlo, ingresarlo el agua y sacarlo, pues no guardaba nada de agua. Esto sucede porque al tapar el popote, la presión atmosférica sobre la superficie del agua en el vaso es mayor que la que está dentro del popote. Entonces eso hace que el agua se mantenga en su interior, y al destaparlo, la presión se iguala a la gravedad. Entonces, junto con la presión de aire, eso permite que el agua caiga. Ahora lo que realizamos fue, con un plato con agua, la vela y un vaso, lo que hicimos fue colocar agua sobre el plato, la vela encendida y la tapamos con el vaso. Entonces observamos que el nivel del agua comenzaba a subir y la vela se apagaba. Esto ocurrió porque la combustión consume el oxígeno y calienta el aire dentro del vaso. Esto aumenta su presión. Entonces, cuando la vela se apaga, el aire se enfría y la presión disminuye, por lo que la presión atmosférica sobre el agua del plato, al ser mayor, empuja el líquido hacia arriba hasta que la presión sea igual. Después de eso, lo que hicimos fue cortar un popote por el medio e ingresar uno de los popotes más pequeños. Entonces,
el extremo que estaba en forma de T hacia abajo se ingresaba en un vaso con agua y arriba soplábamos por uno de los dos extremos. Entonces, cuando soplamos por uno de los dos extremos, observamos que el agua salía por el otro extremo. Entonces, esto sucede porque al introducir el aire, se crea una zona de menor presión en ese extremo, mientras que la presión atmosférica sobre el agua en el vaso es mayor, y la diferencia de presiones empuja el agua hacia arriba y con el flujo de aire contenido, el líquido es arrastrado y sale por el otro extremo. Para finalizar, se conectó un globo inflado a un manómetro en forma de U, cuyo líquido se elevó a una altura de 47 centímetros. Aquí lo que hicimos fue realizar un par de cálculos. Entonces, como la igualdad de presiones o la igualdad de alturas estaba a 30 centímetros, solo sacamos la presión de la diferencia, que esto fue 0.165 metros o 16.5 centímetros. Al conocer la densidad del agua, que es de 1000 kilogramos sobre metro cúbico, y la gravedad, pues lo único que hicimos fue calcular la presión. Esta se dio calculando densidad por gravedad por altura. Entonces solo multiplicamos 1000 por 9.81 por los 0.165 metros que son de altura, dando un resultado de 1618.65 newton sobre metro cúbico. Continuando con la discusión, en los experimentos con globos y latas, al soplar entre ellos se creó un flujo de aire rápido que redujo la presión en el espacio entre los objetos. La presión atmosférica que actúa desde los lados empujó los objetos hacia el centro. Esto demuestra que un aumento en la velocidad del aire disminuye la presión. Con la secadora y la pelota de unicel, el chorro de aire rápido creó una zona de baja presión sobre la pelota. Entonces la presión atmosférica por debajo de la pelota, al ser mayor, contrarrestó la gravedad, manteniéndola suspendida y siguiendo el flujo de aire. En el experimento del tubo de cartón con pelotas, el aire de la secadora generó una corriente que desplazó las pelotas a través del tubo, mostrando cómo un flujo de aire puede funcionar como un propulsor. Ahora, en el popote modificado, al soplar, se generó una succión que disminuyó la presión en la parte superior del popote, permitiendo que la presión atmosférica sobre el agua la impulsara hacia arriba y fuera arrastrada por el flujo de aire. En el popote con agua, al taparlo, se creó un vacío parcial o zona de baja presión. Entonces la presión atmosférica sobre la superficie del agua sostuvo la columna dentro del popote, y al destaparlo, la presión interna se igualó con la atmosférica y el agua descendió. En la vela cubierta con un vaso sobre el plato con agua, la combustión consumió el oxígeno y calentó el aire, aumentando la presión dentro del vaso, y al apagarse la vela, el aire se enfrió, disminuyó la presión interna y la presión atmosférica externa empujó el agua hacia el vaso. En todas las prácticas confirman que la presión no es uniforme ni constante. Entonces sus variaciones, ya sea por diferencias de altura en líquidos o por cambios en la velocidad y temperatura de los fluidos, pues producen efectos observables y medibles en nuestro entorno. Ok, para concluir, la práctica permitió comprender de forma experimental la presión atmosférica y la presión hidrostática. Se observó que las diferencias de presión generadas por el movimiento de fluidos o cambios en el aire provocan fenómenos como la adhesión de objetos, la sustentación de cuerpos y el desplazamiento de líquidos. Los resultados confirmaron que la presión atmosférica ejerce fuerza constante sobre las superficies y que las zonas de baja presión pueden mover objetos o fluidos, mientras que la presión hidrostática también influye en las fuerzas de líquidos. Por su atención prestada, muchas gracias.